Un saludo cariñoso a todos los amigos que semana a semana se conectan con nosotros a través de este medio, Visión 21, a través de Facebook o también por el canal YouTube. Ahí estamos semana a semana compartiendo con ustedes enseñanzas que tienen que ver justamente con nuestra vida, que tienen que ver con nuestro ministerio, con nuestro crecimiento espiritual. Para nosotros siempre será un gusto, un placer servirles y también si a ti te bendice, te ayuda o te equipa todo lo que estamos compartiendo contigo, compártelo con aquellos amigos, con aquellos familiares, conocidos, para que la palabra se difunda y para que también llegue a más rincones, a más lugares y a más personas. Estás ayudando con esto que el Evangelio, como dice la palabra de Dios, pueda llegar a los diferentes rincones del mundo, donde deseamos que el Evangelio de Jesucristo sea conocido por todos aquellos que aún no le conocen. Así que para nosotros, de entrada, es un gusto, es un placer estar contigo una vez más, cada domingo a las 11 de la mañana, como ya te dije, por la plataforma Facebook Visión 21 o también por la plataforma YouTube, también el canal Visión 21, donde ahí también puedes ver otras enseñanzas que tenemos antiguas, que tienen que ver con hacer discípulos, la formación del discípulo, el crecimiento de los discípulos, que es justamente lo que estamos viendo también en esta ocasión. Así que desde ya recibe nuestros cariños, nuestros saludos, y es un grato placer compartir contigo una vez más. Pero antes de empezar, ¿qué te parece si oramos? Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu matrimonio, por tu familia. Quiero orar por aquellos que también en estos momentos no lo están pasando bien y necesitan una oración, que alguien interceda por ellos. Vamos a orar por ti, vamos a orar por tu vida. Quizás te encuentres ahí en un hospital, en una clínica. Nosotros creemos en el poder sanador de Jesucristo. Acompáñame y quiero que todos los que están conectados esta mañana se unan con nosotros para que todos juntos podamos orar. Y como dicen las Escrituras, si dos se ponen de acuerdo, si dos oran en el mismo propósito, en el mismo fin, el Señor va a contestar. Así que, ¿qué te parece que nos unamos y juntos podamos orar e interceder por aquellos que lo necesitan? Padre, nos tomamos estos minutos introductorios primero para agradecerte, para darte a ti el honor, la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación. Queremos aprovechar también de orar por aquellos que en estos momentos necesitan una sanidad, o necesitan una restauración, o necesitan solucionar un problema. Estamos orando, Señor, por todos aquellos que confían y creen en ti y que en estos momentos se unen a esta oración, creyendo, como dice tu palabra, que si tenemos fe como un grano de mostaza, nosotros vamos a mover montañas. Creemos en ese poder glorioso, en ese poder milagroso, porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por oírnos. Que esta bendición también alcance a las personas que nos están viendo, a los matrimonios, a las familias, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos. Que la gracia tuya, Señor, les alcance trayendo esa paz, esa quietud, esa tranquilidad que todos nosotros, Señor, anhelamos en nuestro interior. Pedimos tu hermosa bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Hemos venido hablando sobre la importancia del crecimiento espiritual. Y quiero comenzar con una máxima. Dice que donde hay vida hay crecimiento. Y yo agregaría, donde está Cristo hay crecimiento. Juan 15 nos habla de una historia, una parábola que hace el Señor Jesucristo sobre la vid. Y dice que nosotros somos las ramas. Y en uno de los versos, Él dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
En la Biblia vamos a encontrar muchos versos bíblicos que nos hablan del crecimiento. El crecimiento espiritual, el crecimiento ministerial. Hemos estado hablando del crecimiento espiritual, creciendo en la palabra, en la escritura, en la comprensión de las escrituras y por supuesto en la ejercitación y aplicación de las escrituras. También hemos hablado de la importancia de la oración. Para el Señor Jesucristo, para los apóstoles, era pero algo, yo diría como un mandamiento, como algo legal, que ellos sabían que tenían que estar y mantenerse en oración. Los discípulos eran hombres de oración. Jesucristo nos da el modelo. Él oraba siempre, permanentemente. Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El apóstol Pablo también dice, orad sin cesar. Así que la palabra, la oración son indispensables, fundamentales en la vida de los hijos de Dios. Fue el apóstol Pedro y los apóstoles que allá en Hechos capítulo 6, verso 4, dijeron, nosotros no vamos a dejar la oración y el ministerio de la palabra. También en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 14, dice que los discípulos perseveraban en oración. Así que la oración y la palabra son fundamentales porque eso nos nutre espiritualmente, nos alimenta como la lluvia alimenta la hierba o también como nosotros necesitamos alimentarnos de manera natural cada día comiendo para estar, ¿no es cierto?, fortalecidos, nutridos, energéticos, con ánimo, etc. Asimismo es en la vida espiritual. Nosotros necesitamos nutrirnos y comer de estos alimentos que son tan necesarios e indispensables para crecer y mantenernos en nuestra vida y comunión con Dios, la oración y la palabra. Pero no solamente hemos hablado del crecimiento espiritual, que es nuestra relación con Dios. También estamos hablando de nuestro crecimiento ministerial, que es nuestro trabajo, nuestro servicio a la gente, a las personas. Cuando yo voy a el modelo que es nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión a él se le preguntó cuál era el gran mandamiento y su respuesta fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, esta es toda la ley y los profetas. O sea, en eso se resume el Evangelio, en amar a Dios, crecimiento espiritual, y servir al prójimo, que es crecimiento ministerial. Hay gente que conoce a Cristo, es buena para orar, es buena para leer y estudiar la palabra, pero no incide mayormente en donde esa persona se desarrolla. Estoy hablando de su trabajo, su oficina, en el colegio, en la universidad, o donde quiera que tú te estés desarrollando o donde tú estés interaccionando. Nosotros estamos llamados a influenciar positivamente donde quiera que nosotros estemos. Jesucristo en alguna ocasión, hablando de sus hijos y seguidores, dijo que nosotros éramos como la sal de la tierra. Nosotros somos esenciales, fundamentales, con una palabra de aliento, con un consejo, con una oración, o con una sanidad, o con un milagro. El Señor nos ha puesto para que nosotros vayamos y hagamos el bien a aquel que está cerca de nosotros. Allá en Efesios capítulo 2, en el verso 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para buenas obras que estaban preparadas de antemano para que nosotros caminemos en ellas, vivamos en cada una de ellas. Así que cada vez que nosotros estamos haciendo una buena obra hacia el prójimo, estamos expresando a Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo por aquellos que aún no le conocen. Y si le conocen, mucho mejor, porque mejor recibidas van a ser esas acciones en favor de esas personas. Así que el crecimiento ministerial también debe ser un crecimiento en cada uno de los hijos de Dios. Y hablando del crecimiento ministerial,
quiero llevarlos a un pasaje ahí en Lucas, donde Jesucristo está llamando a sus primeros discípulos. Ahí en Lucas, en el capítulo 6, en el verso 12, dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí los comienza a enumerar uno por uno: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cuando yo leo este verso, que estamos hablando de los inicios del discipulado de Jesucristo con sus discípulos, y lo dijimos algunos domingos anteriores, cuando nosotros vamos a discipular, tenemos que tener metas y objetivos claros. ¿A dónde queremos llegar con esos discípulos? ¿Cuál debe ser la meta? ¿Hacia dónde queremos llevarlos? Hemos hablado que una de las metas es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero también en Efesios capítulo 4 dice que la meta ministerial para nosotros es que lleguemos a ser constituidos. Por eso ahí en Efesios 4, cuando estamos hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, dice que el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? Para que estos entrenen y perfeccionen a los santos, para que todos podamos madurar y todos podamos crecer en el ejercicio de la obra del ministerio. Voy a repetir eso: en el ejercicio de la obra del ministerio. Que dicho sea de paso, todos los hijos de Dios tenemos una obra que realizar. Algunos le llaman la obra del ministerio, otros le llaman propósito, otros le llaman carrera. ¿Se acuerdan que Pablo antes de partir, antes de morir, él dice: he acabado la carrera, he acabado mi encomienda, he acabado mi tarea? El Señor Jesucristo, allá en Juan 17, poco antes de ir a la cruz, él está orando y le dice al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya sea la obra en labios de Jesús, la carrera en labios de Pablo, o propósito, que también son palabras que usa el apóstol Pablo, o la obra del ministerio, es lo que nosotros como hijos de Dios debemos aspirar. Es lo que debemos soñar, pensar. Tenemos que llegar a cumplir el propósito para el cual Jesucristo nos llamó a su reino. Y Pablo usa esa palabra: hemos sido constituidos. Y ahí nombra esas 5 habilidades. Habilidades que están para entrenar, para equipar y por supuesto para llevar a un crecimiento a la iglesia en general. Por eso uno no debe conformarse con llegar a una congregación, sentarse, cantar, escuchar y ser parte pasiva de esa congregación. Todos aquellos que han conocido a Jesucristo, que son parte del cuerpo de Cristo, están llamados no solo a crecer espiritualmente en esa relación con Dios, yo le llamo el crecimiento vertical, sino también llegar también a aspirar y alcanzar ese crecimiento horizontal, es decir, mi servicio al prójimo, que ahí involucran todas mis habilidades, capacidades y dones espirituales que Dios le ha repartido, que Dios le ha regalado a todos los hijos de Dios. Así que cuando nosotros empezamos a ver cómo Jesús llama a sus discípulos, y creo que vuelva ahí a Lucas, al capítulo 6, allí dice en el verso 13, y cuando era de día, él llamó a sus discípulos. Ponga atención a esto.
No sabemos porque no lo dice la Escritura y no vamos a inventar lo que no dice la Escritura, pero dice que Él llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran? No lo sé, probablemente 20, probablemente 25. Pero pensemos en 70, por ejemplo, porque Él en un momento manda a 70 de dos en dos, casa por casa, aldea por aldea, para que evangelicen, para que prediquen, para que lleven el evangelio, para que oren por los enfermos y sean sanados. Pero si no son 70, a lo mejor son 120. ¿Cuántos habían en el ascenso de Jesucristo? De acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9, 120 discípulos, o sea, 120 fieles a Jesucristo y a la misión de Jesucristo. Porque los discípulos son eso, hombres y mujeres fieles a Cristo y a la misión de Jesucristo. Y ellos se van a esmerar, se van a esforzar por cumplir a cabalidad la misión del Señor. ¿Podrían haber sido 70? Posiblemente, podrían haber sido 120, pero también el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios allá en el capítulo 15, hablando de la resurrección de Jesucristo y la resurrección de la iglesia, habla de 500 y él comienza a hablar desde que Jesús resucita, con quién se va encontrando, a quién se va manifestando, y dice que más o menos fueron en total como 500. Así que no sabemos cuál es el número exacto que nos está mencionando aquí Lucas. Si eran 70, si eran 120, si eran 500, no lo sabemos. A lo mejor eran más, a lo mejor eran menos. Pero de ese grupo, la cantidad que hubiese sido, el Señor Jesucristo separa y aparta 12 discípulos, que son los que leímos y los enumeramos uno por uno. Él los separa porque Él tenía un propósito especial y específico para cada uno de ellos. No es que estos 12 eran mejor que el resto, es porque había un plan, porque había un propósito, porque había un proyecto divino que cumplir en cada uno de ellos. Eso mismo también debe ocurrir en nuestras congregaciones, con nuestros líderes. Nosotros también tenemos que considerar que dentro del llamado general a la salvación que hace Jesucristo para todos nosotros, hay un llamado específico al propósito. O sea, ¿para qué me llamó Jesucristo? Ya sé que me llamó para ser salvo. Venía del reino de las tinieblas, ahora pertenezco al reino de la luz. Estaba condenado, ahora soy salvo. Pero ¿para qué me llama el Señor Jesucristo? Todavía esa pregunta debiera estar dando vuelta en nosotros. Él no me llama solamente para sentarme, Él no me llama solamente para aplaudir, Él no me llama solamente para cantar, Él me llama para que yo sea un protagonista activo en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que mucha gente aún no ha entendido. Hay gente que lleva 20, 30, 40 años en una congregación y siguen siendo esos cristianos consumidores. Esos cristianos que van, que siempre están pidiendo la oración para que oren por ellos, que siempre tienen los mismos problemas, que no han crecido, que no han madurado, que no han avanzado. Son los mismos niños de siempre, son niños eternos en Cristo. No se olvide que el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los discípulos de Corinto, él los corrige, los exhorta y él les dice de manera drástica: yo a ustedes no les puedo hablar como a espirituales, es decir, maduros, crecidos, estables. ¿Por qué? Porque ustedes todavía son niños espirituales. ¿Cuánto había pasado más o menos? Estamos hablando aproximadamente de unos 2 a 3 años. Pablo ya esperaba un crecimiento de esos discípulos. Jesucristo, ¿cuánto estuvo con sus discípulos? 3 años a 3 años y medio. Y de allí entonces los discípulos comienzan a hacer la obra, la misión, que es evangelizar, alcanzar a otros y extender el reino de los cielos. Pero, ¿qué es lo que pasaba con los discípulos de Corinto? No habían madurado en el carácter de Cristo, no habían madurado espiritualmente, interiormente, seguían siendo los niños espirituales. Y mire, conste algo, dice que esta iglesia, los discípulos de Corinto, eran abundantes en todos los dones espirituales.
¿Por qué? Porque don espiritual no significa necesariamente madurez espiritual. Por eso es importante el carácter de Cristo. El carácter viene con nuestra identidad. Identidad en Cristo es muy importante porque cuando conocemos nuestra identidad, sabemos y conocemos nuestro carácter. Y nuestro carácter es lo que nos va a permitir desarrollar de manera mucho más saludable el don o los dones que nosotros podemos tener. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que puede tener un don extraordinario, sobresaliente, digno de aplaudir. ¿Y qué sucede con esa gente inmadura? Cuando el don se manifiesta, cuando el don bendice a la gente, comienzan a enorgullecerse, comienzan a jactarse, se sienten superiores a los demás. Ahí entonces hay un grave error, porque el don se ha convertido en un fin en sí mismo. Y el don es para honrar al dador del don, que es Jesucristo. El don que nosotros tenemos o los dones que Dios nos ha dado es para honrarlo a Él, para exaltarlo a Él, para dignificarlo a Él. Sea el don de fe, de milagro, de sanidad, el don de evangelista, el don de maestro, el don que tú tengas es una herramienta celestial, es una herramienta divina para poder cumplir el propósito, la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Entonces, continúo, estamos aquí en Lucas capítulo 6, verso 13, y tú te das cuenta que aquí hay dos verbos que yo quiero destacar. Lo primero es que llamó discípulos y luego los escogió. Grábate esas dos palabras. Primero llamó discípulos y luego los escogió. Son como dos peldaños, son como dos niveles donde los discípulos van creciendo en el aspecto ministerial. Pero cuando nosotros vamos a Efesios, al capítulo 4, que ya lo dijimos, lo mencionamos, ahí dice que este mismo Señor Jesucristo, que aquí en Lucas está llamando y escogiendo, en Efesios Él está constituyendo. O sea, grábate ahora estas tres palabras, estos tres niveles o estos tres peldaños. Fuimos llamados, fuimos escogidos y también fuimos constituidos por nuestro Señor Jesucristo. Fue el apóstol Pablo el que le escribe en las dos cartas a Timoteo que él fue constituido apóstol, predicador y maestro. Él lo dice en dos ocasiones. Pablo le dice a Timoteo: yo fui constituido apóstol, predicador, maestro. O sea, si usted hubiese tenido la oportunidad de haber conocido a Pablo, Pablo no habría tenido ningún reparo en decirle a usted: este es mi oficio, esta es mi constitución, para esto yo fui escogido, para esto yo fui separado, para esto yo fui llamado. ¿Para qué? Para ser apóstol, predicador y maestro. Yo te hago una pregunta: ¿cuáles son los dones que tú tienes? ¿Podrías describirlos? ¿Podrías definirlos? ¿Tú podrías decir: para esto yo fui llamado al cuerpo de Cristo? Yo no sé cuántos años tienes de conocer a Cristo, quizás 5, 10, más o menos, yo no lo sé. Pero no te olvides, Jesucristo, llamando a sus discípulos a los 3 años y medio, Él ya los comisionó. Entonces yo lo que quiero hoy día hacer hincapié es que nosotros tenemos que avanzar o debemos avanzar y crecer, no solo espiritualmente, sino también ministerialmente, donde ahí los dones, habilidades y capacidades podamos no solo descubrirlas, sino también desarrollarlas y potenciarlas en favor del cuerpo de Cristo. Y por supuesto, al final, el que se lleva los aplausos y la exaltación, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí podríamos hablar de 3 peldaños que podrían sonar como palabras simplemente, pero más que eso hay un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, un proceso gradual y ascendente. Es como cuando Pablo dice: estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, este mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que cuando hablamos de ser llamados, ser escogidos y ser constituidos, estamos hablando de un nivel de crecimiento, de un nivel de desarrollo en nuestra vida ministerial. Cuando tú revisas la vida de Pablo desde Hechos capítulo 9, ahí te das cuenta cómo Pablo va teniendo un crecimiento, una maduración, un desarrollo. Y Pablo entonces después puede decir, al cabo de algunos años, yo he sido constituido. Yo sé para qué me llamó Jesucristo. Es como cuando tú llegas a una construcción a trabajar. ¿Qué es lo que haces en una construcción? Estás recién llegado. Haces de todo. Tomas la carretilla, llevas la mezcla, llevas la arena, mueves la pala, vas para allá, te mandan para acá. Eres el que hace de todo. En mi país decimos maestro chasquilla. Acá dicen el milusos. La persona que hace de todo. Pero llega un momento en que tú te empiezas a especializar. Y ahí llega un momento en que tú eres o electricista, o eres pintor, o especialista en poner cerámicas, o en poner cielos, o en todo lo que significa las terminaciones de una casa. Pero eso te lo dio los años, la experiencia, los aciertos y los desaciertos. Porque igual, aunque nosotros estemos trabajando en los dones espirituales con las mejores intenciones, igual nos vamos a equivocar. Igual vamos a cometer errores y al final somos seres humanos. Lo importante es que continuemos en este avance, en este desarrollo ministerial. Entonces, acá estamos hablando de 3 peldaños. Hemos sido llamados, escogidos y constituidos. Deja darle un apellido, un adjetivo a cada una de estas palabras. Hemos sido llamados a la salvación, hemos sido escogidos para servir, y hemos sido constituidos para desarrollar y potenciar la obra del ministerio que el Señor nos ha encomendado. Me bendice ese verso de Hechos capítulo 13, donde están maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. Ellos están orando, adorando, en oración y ayuno, y en un momento el Espíritu Santo habla y profetiza. Y dentro de esa profecía dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, no está en plural, mira, para la obra a que los he llamado. Había una obra para Bernabé y Saulo, y esa obra tenía que ver con misionar, con un ministerio apostólico, con ir a los rincones, a las ciudades, a los pueblos, predicando, extendiendo el Evangelio de Jesucristo. Por eso sería muy interesante que a esta altura nosotros nos hagamos la pregunta del millón. ¿Para qué me salvó Jesucristo? ¿Para qué me trajo a su reino? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la meta ministerial de Jesucristo para mí? ¿Será que yo simplemente vengo a sentarme? ¿Será que yo simplemente vengo a ser un espectador? Uno que va a cantar, uno que va a orar, uno que va a leer la palabra, pero siempre desde acá y no desde allá. Yo creo que llegó el momento en que nos convirtamos todos nosotros en protagonistas. Hay un libro que yo leí hace muchos años y yo te recomendaría que lo buscaras, lo leyeras y por supuesto lo aplicaras, que es lo más importante, que se llama El Ministerio de Todos los Creyentes. Un libro cortito, quizás 70, 80 páginas. Yo ese libro lo leí hace unos 40 años atrás, pero es un libro que te va a abrir un espectro tremendo de lo que es o lo que vas a entender en relación a que todos los hijos de Dios son ministros y ministros competentes del nuevo pacto. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir. Algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, otro como pastor, otro como maestro y otros según el don o los dones que Dios les haya dado o les haya repartido. Por eso, con esta enseñanza quiero animarte, a la vez quiero también desafiarte,
para que tú puedas pensar, orar, escudriñar y también preguntarle a aquellos amigos de confianza que tienen un nivel de madurez: oye, ¿para qué crees que Dios me llamó? ¿Cuál crees que es mi vocación? ¿Cuál crees que es mi llamado? ¿Para dónde crees que Dios quiere que yo me incline, trabaje y desarrolle lo que Él me ha dado? ¿Por qué? Porque todos nosotros en el cuerpo de Cristo somos útiles para que el cuerpo de Cristo se nutra, se alimente, se edifique, y también para que otros que no conocen a Cristo le conozcan como Señor y Salvador. Así que quédate con estas 3 palabras. Hemos sido llamados a la salvación, hemos sido escogidos para servir, y hemos sido constituidos para descubrir, desarrollar y potenciar la obra del ministerio que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Espero que esta enseñanza o esta reflexión te haya ayudado, servido a quitar ciertos velos que podemos tener, velos religiosos, tradicionales, que muchas veces no nos dejan ver con claridad para qué fuimos llamados, cuál es nuestro rol dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y si para ti fue de bendición, no te olvides de compartirlo con tus amigos, con tus familiares, porque con esto estamos difundiendo la palabra a otros rincones, a otros lugares del mundo, y le damos gracias a Dios que Él nos permite por estas plataformas, sea Facebook o sea YouTube, poder salir y compartir contigo semana a semana, domingo a domingo, 11 de la mañana, una palabra, una reflexión que sin duda creemos y confiamos que va a ser de bendición para ti. Desde aquí, desde nuestro hogar, el Centro, California, Estados Unidos, te abrazamos. Desde aquí también te animamos para que este sea una semana para ti, para tu familia, de mucha bendición. Que el Señor te prospere en todo, de acuerdo a su voluntad y su propósito. Dios mediante, será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.